Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día de Abrí toda la Biblia, programa que hoy escribí para estimularnos a leer la Biblia, ¿sí? A mí, en primer lugar, a leer con más comprensión, con detenimiento, con apertura de mente, ¿sí? Es difícil un libro tan rico como la Biblia leerlo así rápidamente, con la cabeza en otro lado, con preocupaciones. El tiempo de lectura de la palabra, que es la conexión con lo que Dios nos dejó, es muy importante que le dediquemos lo mejor de nuestra capacidad y de nuestra disposición. Y ahora que estamos en los primeros capítulos de Apocalipsis, que vamos a ver nada más, mucho más. Por eso, iba a decir, voy a empezar de nuevo, pero siempre hago eso que para continuar, dar una mirada. Y el capítulo 1 de Apocalipsis es tan interesante, tan rico. No es nada fácil, porque claro, no, si Juan hubiera dicho, esto es lo que el Señor me indicó como revelación, 2 puntos si hubiera empezado, pero acá hay dos presencias muy fuertes. Uno es la de Juan, que ahora vamos a volver a mirar algunos versículos, que, a ver, me acuerdo del Evangelio. En el Evangelio de Juan empezó directamente a hablar de Jesús. En el principio era el verbo era Dios. En la versión NBI era la palabra, directamente el mensaje. Y acá creo que lo que sacamos es muy impactado. La persona del emisor, aquel que había sido encargado de ser el mensajero de este último y tan importante y tan revelador mensaje de Jesucristo, estaba queriendo explicar y aparece y en el primer capítulo, por eso que el primer capítulo no es para leerlo rápidamente, sino lentamente, y además el detalle que tienen estos primeros capítulos, después del capítulo 4 también, pero los estuve mirando estos primeros, es la gran conexión con toda la Biblia, con distintos pasajes, con distintos versículos que son mencionados, los símbolos mismos, muchos de ellos tienen que ver con símbolos que aparecen en textos apocalípticos del Antiguo Testamento, como Daniel, por ejemplo. Así que vamos a dar una mirada de nuevo y vamos a mirar algunos versículos también para poder recordar para poder entender mejor, para que no se nos pase por alto y con la importancia de este mensaje que el Señor quiso dejar, para que podamos en lo que es nuestro entendimiento captar lo más posible. Decía que la presencia de Juan es muy importante por la manera en que él hace su prólogo y en el prólogo él no se menciona, ¿sí? Porque cuando dice dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca, ¿sí? Por supuesto que estas son sus palabras, porque él dice, a conocer la revelación a su siervo Juan, y acá se menciona, diciendo de escribir lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero después de ese prólogo, nuevamente se vuelve a mencionar. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y ahí, sí, vamos a 2 días más, por lo menos vamos a tener el mismo título, Mensaje a las Iglesias, porque vamos a volver desde la primera hoy. Escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia y acá, en mi Biblia, tengo 2 puntos. Lo que sigue a continuación es ya las palabras que recibió. Primeramente dice del ángel y de parte de Jesucristo.
Y ahí, en esa primera parte, ahí hay una serie de versículos y de citas que nos muestran la conexión que hay desde el Antiguo con el Nuevo Testamento y con la presencia de Jesús. Cuando habla de que trae el mensaje de parte de Jesucristo, estoy en el versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, está mencionando citas del Salmo 89. ¿Sí? Es un salmo muy, muy hermoso que dije, le vamos a dedicar un programa a leerlo cuidadosamente porque tiene todo este mensaje. Ahí habla tanto de la fidelidad de Dios y acá comienza con Jesucristo el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, es la frase que está en el Salmo 89. Después hace como esa presentación con textos de la Biblia, ¿no? El que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Y ahí comienza primero con la obra de Jesús en la cruz. Sigue qué ha hecho de nosotros y entonces ahí habla de lo que la obra de salvación y redención que hizo Jesús en la cruz nos ha hecho reino de sacerdotes, el servicio de Dios el Padre. Ahí tenemos un texto del Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:9. La gloria, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese texto aparece un montón de veces. Sigue, miren que vienen las nubes, esa cita de Daniel 7, todos lo verán con sus propios ojos. Y ahí tomé en cuenta que lo está diciendo alguien que lo vio ir con sus propios ojos. Es decir, Juan era testigo de la resurrección de Jesús. Era la persona con más autoridad para poder hablar de eso, ¿sí? En un tiempo que venimos hablando desde la iglesia de Colosas, con mucha lucha por parte de aquellos que no querían reconocer el cristianismo y que negaban y lo reemplazaban por un montón de las que hemos llamado herejías. De manera que todo lo verán con sus propios ojos. Juan se lo había escuchado decir a Jesús. Bien, y por él harán lamentación, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, el pasaje de Zacarías. No me acuerdo si ya lo leímos, pero pasamos de largo. Bien, y acá aparece la primera palabra donde dice yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Esa es la presentación después del saludo primero, después de toda la base bíblica que les da a las iglesias a las cuales les va a decir el mensaje y la presentación de Jesús con la obra de Jesús, su muerte y nos ha librado de nuestros pecados, el lugar de la iglesia, sacerdotes, nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio del Padre. Eso que Pedro escribió en su primera epístola era el pensamiento de los apóstoles, de los líderes de la iglesia cristiana, ¿sí? Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Bien, después, acá la primera conexión apocalíptica, ¿no? En el futuro, Él iba a venir en las nubes. Y acá el anuncio de quién es. De quién es, el que él es, era y el que ha de venir. Que dijimos ayer que está 9 veces en Apocalipsis, de manera que evidentemente era importante la reafirmación de la fe cristiana, era importante. Y aún en este escrito que era para iglesias cristianas, el apóstol fue inspirado y sintió que había que empezar antes de decirles lo que Jesús indicaba que se le dijera, había que ir afirmando, recordando la obra de Jesús. Bien, acá vuelve Juan en el versículo 9 otra vez, es la tercera vez que habla de él. Yo, Juan,
hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es interesante la ubicación, ¿no? No arriba de ningún pedestal. Juan dice, yo soy compañero de ustedes y estoy sufriendo y estoy preso. Y el que estaba preso en el Imperio Romano corría gran peligro de que lo mataran. Se cree que no, pero habrá muerto en la cárcel, también por la edad que él tenía. Más o menos se considera que el Apocalipsis fue escrito en el año 95 del primer siglo. De manera que el contexto del Apocalipsis es el sufrimiento por la persecución de los líderes y de los cristianos de la iglesia del primer siglo. Bueno, y después acá aparece la descripción de las 7 iglesias a las cuales el Señor le dice, escribe en un libro. Busqué, creo que en 6 traducciones diferentes, porque la palabra libro en el primer siglo era absolutamente imposible. Todas las traducciones dicen libro, ¿sí? Evidentemente la palabra griega que acá apareció era la que podía más ser cercana a nosotros. Por supuesto que la palabra tiene mucho sentido, pero no en aquel entonces. Las escrituras estaban hechas en papiro, en pergamino, cosidos, arrollados. Tengo el dato de que recién en el siglo II aparecieron los llamados códices, que tenían formato encuadernado. Eso ya era la primera anticipación de lo que sería nuestro libro. Pero la palabra dicha acá de libro, creo que le da la importancia de que no había que poner todo este material que el Señor estaba dando en un rollo cualquiera que se fuera a perder, ¿no? Sino que habrá sido compaginado de manera tal que pudiera circular por las iglesias, porque este contenido se los iba a dar a esas 7 iglesias. Muy bien. Después aparece la descripción simbólica de todos los elementos que leímos también ayer. Recomiendo volver a leer cuidadosamente este primer capítulo. Todos de grandiosidad, de soberanía, de poder, ¿no es cierto? Con la espada aguda de 2 filos, su rostro como el sol. Bueno, antes de empezar con la primera iglesia, yo quisiera que volviéramos a ver el mapa. ¿Por qué es muy importante el mapa? Porque nos ayuda a entender lo que era esa provincia de Asia, desde donde tenemos Patmos, como el lugar donde estaba preso, tan cercano, ¿no? Tan cercano, no lo mandaron a Roma, lo dejaron ahí cerquita de donde eran las iglesias que el apóstol Juan pastoreaba usando una palabra de la actualidad. Entonces ahí tenemos las 7 iglesias, empezando por la de Éfeso, que era la más importante. Yo sé que es muy valorado el ver un mapa para ubicarnos en el tiempo y en el momento. La provincia de Asia tenía una gran población israelita, de la que cristianos israelitas que habían huido de su lugar. Nosotros estamos en el año 95. En el año 70, los historiadores dicen que como respuesta a las revueltas de los israelitas contra el Imperio Romano, en el año 70 fue destruida la ciudad y el templo de Jerusalén. De manera que fueron expulsados para muchos lugares y la provincia de Asia, evidentemente,
era el lugar más grande, con muchas ciudades, y estaba con una gran cantidad de israelitas cristianos, claro, que estaban allí formando las iglesias. Por lo cual eh, se dice que había especial persecución contra ellos, porque quizás el hecho de que fueran judíos cristianos hacía pensar en todo lo que había habido de oposición al Imperio Romano cuando la iglesia fue establecida. De manera que vamos a ver Éfeso, después la siguiente es Esmirna, que está más al norte, después Pérgamo, después ahora viene Pérgamo, bajamos a Tiatira, después viene Sardis, ¿eh? Filadelfia y la Odisea. No miren la lista, creo que ya las sé de memoria. Y luego nuestra tan cercana Colosas no recibió carta y tampoco sabemos por qué algunas sí y otras no. Realmente estas debían ser las más importantes de la provincia de Asia y entonces el Señor ahí se dirigía. Quizás porque en la mayoría de ellas había algún problema que el Señor estaba queriendo corregir. Y por eso estamos haciendo una lectura desde nosotros ahora, ¿sí? No es para el interés del conocimiento de decir, mirá lo que les decía a esas iglesias, sino para que esa palabra sea un ejemplo de la mirada del Señor con respecto a lo que espera de una iglesia suya y de lo que también puede haber de errores y de problemas. Nos permite conocer los problemas que había en el siglo I en la situación de esas iglesias. Pero también, como toda la palabra, mirarnos a nosotros para darnos cuenta de qué cosas pueden ser deslizamientos. Muy bien, listo entonces con el mapa. Terminamos entonces el capítulo donde acá cuenta Juan su situación emocional. Cayó como muerto cuando vio esa visión y después el Señor le dice, recordamos cuando le dijo estuve muerto por segunda vez, entonces en este capítulo, el tema de la muerte y la resurrección, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno, que significa el juicio final. De manera que estas palabras del Señor Jesús eran importantes porque estaba marcando su obra, su misión y el hecho de que él estaba vivo, ¿sí? Muy bien, vamos rapidito a la iglesia de Éfeso porque la leímos ayer. Y quiero algunas cosas que al volver a leer otra vez me di cuenta que no habíamos dicho. Bueno, la alienta, la primera parte, conozco tus obras, duro trabajo y perseverancia. A una iglesia perseguida que el Señor diga duro trabajo y perseverancia es muy bueno. Pero le dice más adelante, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte, ¿sí? Vamos a ver las otras menciones al sufrimiento. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y lo dejé pasar ahí, pero digo, ¿a qué primer amor se referiría, no? Y me acordé de 1 Corintios 13, con el tan conocido capítulo sobre el amor, y leo un poquitito. La enseñanza acá del apóstol Pablo está hecha en primera persona y toca mucho más. Si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que metal que resuena. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y no tengo amor, me falta el amor.
Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano por eso. De manera que él está hablando de dones como el don de lenguas, el don de profecía, que evidentemente tenían las iglesias, y la acción de obras a los demás, pero si no tiene amor. Ahora, la iglesia de Éfeso le está diciendo, vuelve, y arrepiéntete primero, la palabra arrepentimiento está por ahí varias veces, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Sí? O sea que acá el capítulo del amor habla de hacer las obras, pero hacer las obras sin amor no sirve. Por obligación, porque es el trabajo de la iglesia, porque algo hay que hacer. De manera que has abandonado el primer amor, puede muy bien estar relacionado con eso. No era que se habían apartado, pero lo que estaban haciendo en su vida cristiana, en su vida como iglesia, no estaba basado en el amor, ¿sí? De manera que el mensaje de la primera iglesia es muy fuerte y es espejo para nuestra vida, para mirarnos cómo nos movemos, cómo actuamos, dónde usamos nuestro tiempo, porque el Señor así lo ha enseñado. Bueno, después le habla de que tiene a veces las prácticas de los nicolaitas, grupos que estaban metiendo herejías en las iglesias y muchas veces saliendo de alguno de ellos. Bien, acá le va la promesa, al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No sé si es casualidad, pero la primera de las recompensas es la del Génesis, es la del comienzo del relato que tenemos de la creación de Dios. Vamos a la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Nuevamente acá el marcar la muerte y la resurrección del Señor. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Nuevamente, el Señor reconocer los sufrimientos. Qué importante para ese primer tiempo, porque era la primera vez que como iglesia de Jesús estaban sufriendo persecución. Sin embargo, dice, conozco tu pobreza, sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Muy fuerte la forma en que Jesús se refirió en realidad a los israelitas que estaban en contra. No tengas miedo de lo que estás por sufrir, te advierto que alguno de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días, ¿sí? Una forma simbólica, ¿sí? Mi anotador acá dice que podría recordar de Daniel, que fueron puestos a prueba 10 días, los muchachos judíos, la gran promesa, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No dice hasta qué muerte, a la muerte que de muy viejito le tocaría o a la muerte que estaba a la vuelta de la esquina y porque había persecución. El Señor le pide ser fiel, ¿sí? Y de él se dice desde el comienzo que el Señor es fiel. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. La segunda muerte está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ahora es interesante darnos cuenta que ellos iban a recibir todo el Apocalipsis. Me imagino lo que sería ponerse los hermanos de la iglesia a leer todo esto, ¿no es cierto? A la iglesia, pero tengo anotado que de la iglesia de Esmirna era Policarpo, el más famoso de los mártires cristianos. De manera que estaban sufriendo realmente, aún si era tan conocido, sería un líder de la iglesia, sería un maestro, y fue muy fuerte el hecho de que lo martirizaran. Vamos a la tercera, la iglesia de Pérgamo.
escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ángel es en el sentido de mensajero, ¿sí? Por eso que debiera ser a quien fuera el líder de la iglesia. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. ¿Qué símbolo ese, no? Lo tenemos acá en el capítulo 1, donde Jesús aparecía como la espada de 2 filos. Ahora, tiempo antes de esto, habíamos tenido al autor de Hebreos, que en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Importantísima esta cita, y justo el Señor aparece en su forma simbólica con una espada en la boca, que de su boca salía la palabra. Bien, a ver, Esmirna, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. O sea que la ciudad de Pérgamo era muy importante, estaba sobre una roca, en un lugar alto, era muy hermosa, pero también creo que Pérgamo era la capital de la provincia de Asia. De manera que seguramente era también la capital del dominio romano con toda la idolatría, y en ese tiempo que estaba Domiciano de emperador, era la reverencia y la adoración al emperador. De manera que los hermanos de la iglesia cristiana debían sufrir muchísimo cada vez que se observara que no se inclinaban en una religión casi al emperador. El Señor le dice que vive en donde Satanás tiene su trono. O sea, ahí reina Satanás en esa ciudad. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Entendemos que Antipas fue el primero de los mártires, ¿sí? Ahora, Policarpo fue el más famoso. Es probable que predicara en muchos lugares y que lo conocieran, pero acá está Antipas, y el Señor, miren lo que es, pongámonos lejos del texto, este es el libro del Apocalipsis, acá viene la revelación de cómo será el fin del mundo y la vuelta del Señor Jesús. Y ahí el Señor estaba marcando a uno de ese grupo que habrá sido el gran dolor de la iglesia al perder a uno de sus líderes, de aquellos que si lo han matado seguramente es porque se hacía notar, quizás predicaba en las calles o en lugares importantes, y el Señor los está: no renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Tremendo, tremendo lo de Pérgamo y lo que significaba este consuelo, reconocimiento del Señor a la iglesia que sufría. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Bueno, acá venía toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Acá miremos un poquito el antiguo. En el libro de Números está toda esa historia, ahí hay que leerlo todo, creo que es el 22, 23, 24, donde Balac el rey llama a este hechicero llamado Balaam para que profetice contra los israelitas. Y Balaam, que jugaba a 2 puntas, también escuchaba la voz de Dios que le dijo que bendijera a los israelitas. De manera que es una situación muy, muy divertida casi, al ver todo esto que estaba pasando con este rey que quería, era Moab y Amón, peleando con los israelitas. Pero voy a leer 2 versículos del capítulo 25 de Números, porque mostraba
cuál era la situación de los israelitas. Mientras los israelitas acampaban en Sittim, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. De manera que acá, en esta carta, la iglesia de Pérgamo le dice que se aferren a la doctrina de Balaam. No había Balaam ahí, pero la unión con el Antiguo Testamento, ese eje que recorre toda la Biblia de punta a punta, ¿sí? Eso que estaba pasando ahí en Pérgamo era como lo que había pasado, de irse del otro lado. Y la palabra siempre es muy fuerte, la de prostituirse, ¿sí? Abandonar al Señor y adorar a otros ídolos. Acá habla de alimentos sacrificados a los ídolos, cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? La otra carta también había hablado del mismo problema. Por lo tanto, arrepiéntete, ¿sí? En ningún momento le va a decir están juzgados, rechazados y condenados. Siempre el Señor llama al arrepentimiento. De otra manera, iré contra ti a pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. De manera que todo es un relato coherente y completo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la misma frase que se repite en todos los casos. Todas las iglesias iban a leer estos rollos, de manera que estaba diciendo, y es muy serio, ¿no? Si pueden oír, si tienen oídos, si no son sordos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá viene a ver la recompensa, el que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Más conexión con el Antiguo Testamento, ¿sí? Empezamos primero con el árbol de la vida, y ahora tenemos el recuerdo del maná, o sea, simbólico, ¿no es cierto?, que el Señor le va a dar del maná escondido y una piedrecita blanca que lo que tiene es otro nombre. En el Antiguo Testamento, a Abraham el Señor le cambió de nombre, a Sara, a Jacob, porque ese cambio de nombre significaba una transformación. Así que le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito su nombre, un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Son tan importantes estos mensajes, no es para una leidita rápida, porque hay la presencia del Señor en la vida de una iglesia, la presencia del Señor corrigiendo, alertando de que estaban siendo atraídos por las filosofías y por las prácticas del mundo romano, que era absolutamente idólatra y estaba completamente lejos del conocimiento de Dios. Creo que tengo de la iglesia de Pérgamo, y con eso terminamos, había un altar a Zeus de 36 por 33 metros. Zeus era el dios máximo de los griegos y Júpiter era como lo llamaban los romanos, ¿sí? Ese altar dice que fue llevado a Berlín en el siglo XIX, esa gran estatua. De manera que si alguno la quiere ir a ver, vaya a Berlín. De manera que es muy fuerte todo lo que dice a la iglesia de Pérgamo, pero también era una iglesia a la cual le dice que era fiel, ¿sí? Y le promete dos cosas que son muy propias del Antiguo Testamento, ¿no? El maná, que era un alimento chiquito, una piedrecita blanca, pero al darles un nombre nuevo,
el Señor estaba diciendo que después de haberse arrepentido, como dice antes, iban a poder volver a estar completamente en los rieles de ser fieles al Señor. Bueno, paramos acá. Volvimos un poco atrás, pero esto nunca se acaba la palabra, ¿no? Cada vez que uno la vuelve a leer, descubre nuevas cosas, empieza a pensar y empieza a recibirla, ¿sí? Nos quedan Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿sí? Y las vamos a leer en la próxima, también cuidadosamente. Que Dios los bendiga, será hasta mañana.